Bienvenidos a otro episodio de Supercars. Hoy tenemos, yo creo que una persona que cuando podemos hacer un fundido de cámara que no se oiga, que no se vea y solo se escuche la voz, y a ver si lo reconocéis en los primeros minutos del vídeo. Vamos a presentarlo como siempre. Muchas gracias por el apoyo que han tenido los vídeos de Canard, que ya hemos visto que os han molado muchísimo. No sé si este saldrá antes o después de cuando vayamos al taller a darle cera. Antes, pues estar atentos porque vendrá el monstruo en marcha, que también creo que es un vídeo muy interesante. Pero vamos a centrarnos hoy en nuestro invitado. Dinos, ¿quién eres y qué coche tienes? Me llamo Gerard Farré y tengo un BMW 46. Vale, ya con esto me imagino que ya sabréis de dónde viene. De casa, vengo de casa. De casa. ¿Entusiasta de los coches? Sí. ¿Desde pequeño? Desde pequeño, porque cuando tenía ya un año y medio así, le pedí a mi abuelo a los kioscos que me comprase revistas de coches. No sabía ni leer ni nada, pero ya pronunciaba algún modelo, alguna cosa así, y tengo todavía revistas de esto de año y medio, 2 años, automóvil de la época, autopista, sí. Ya me gustaban mucho y a mi padre le gustaban. Él tenía pasión, pero tampoco es que fuese un loco como yo. Y escúchame, cuéntame un poquito la evolución, la historia, ¿no? ¿Tuya? Sí. ¿Cómo se acaba? Me imagino que en un primer momento haciendo un trabajo ideal, pero ahora ya un poco... Bueno, no, a ver, al inicio empecé escribiendo fascículos de estos de coleccionable, los que venden un coche a piezas en los kioscos o son miniaturas pequeñas y es una colección. Empecé escribiendo esto por un periodista que me lo encargó. Y a raíz de ahí, una revista de Barcelona quiso coger... No, pero vamos atrás. ¿Sí? Sí, o sea, un año. ¡Abuelito, quiero esto! Sí. ¡Pumba! Llega la revista. Sí. 2, 3, 4... No, bueno, siempre me gustaban, me compraban miniaturas en casa para todos los regalos de cumpleaños, reyes y demás. Y luego, no sé, empecé a estudiar una carrera que no me gustaba para nada. Y ¿Qué era? Prevención y seguridad integral, bueno, tema de riesgos y historia. Y al final fue que había empezado a trabajar primero con 17 o así, pues vacaciones, sábados, yo estudiaba, pero me ganaba un sueldo trabajando en una tienda que eran de miniaturas, una tienda que se llamaba KitKar 43, que hasta hace 2 semanas estaba en Barcelona y han cerrado, pero siguen online. Y trabajé con él vendiendo las miniaturas. Perdona, ¿eh? Sí. ¿Estos son los que hacen los coches también de serie grandes o no? No, se le puso el nombre por los coches de rally, porque el propietario es un loco de los rallies. Vale. Y le puso ese nombre porque era la época de los KitKar, de esos Ibiza gordos y todo eso. Y de hecho, de los primeros coches que hizo él fue el Ibiza de KitKar, el ensanchado. Vale. Trabajé allí. A raíz de allí conocí a una gente de una librería de Barcelona. Bueno, antes conocía la librería como cliente. Y al ver que trabajaba allí, pues ellos también me quisieron coger y me pasé a la librería, estaba vendiendo revistas, libros. Y al trabajar allí, pues contactaba con diseñadores de coches, con periodistas. Y uno de los periodistas quiso montar una revista de tuning y empecé, trabajando en una revista de tuning, en Solo Tuning. Bueno, antes había colaborado con el Maxi Tuning, con el Maxi Tuning español histórico. Sí, había colaborado... Lo primero fueron los kioscos, el tema de los coleccionables de Fórmula 1. Luego hice cosas de rallies, me contrataron estos de Maxi Tuning para hacer artículos mensual y tal. Y ya como revista, en trabajar en una redacción, fue en 2004, en el Solo Tuning, que era el Solo Moto, Solo Auto, Solo Bici. Hicieron una de tuning, cuando todas las editoriales hicieron su revista de tuning, porque el mercado era tan grande en aquel momento. Y de allí la revista se fue a los 12 meses, creo que fue, desapareció. Y me pasaron al Solo Auto a probar coches. Y ahí estuve en la redacción, pues, probando coches desde el enero de 2005 a ahora, pero cambiando distintas revistas luego, como freelance, y ahora en lo de coches.net, que es por internet. ¿Qué pasó con la época del tuning? Bueno, el tuning era chulo, pero a mí, por ejemplo, me gustaba mucho el tuning alemán, ¿no? O lo que se hace en Estados Unidos, que son modificaciones para mejorar las prestaciones, sí que estética, darle un punto chulo, ¿no? Pero aquí en España quizá era demasiado barroco con el tema de la fibra
y gente que cogía, pues yo qué sé, un Fiat Punto diésel de 70 caballos y le metía 200 kilos de masilla, y equipos de audio salvajes. Y esa parte del tuning tenía mucho público aquí. A mí personalmente, yo trabajaba con esto, pero a mí me gustaba más cuando me tocaba hacer el especial Alemania, ¿no? Y entonces hacía los preparadores estos, hace Schnitzer, Hartz, todos estos que hacían Imscher, que eran kits de carrocería, pero para mejorar la aerodinámica, suspensiones para bajarlo, potenciar el motor con centralitas, con admisiones, todo esto me gustaba. Y ahí disfruté mucho. De hecho, a la postre, ya cuando pasé al solo auto, hice alguna prueba de coches así, Sportec, Porsches de estos preparados, Tecar, Gembala también. Y esa vertiente del tuning es, no sé, es porque se llama tuning, pero es más como performance. Sí, exacto, sí. Sí, sí. Pero claro, en España la etiqueta tuning se asoció mucho al tema de la masilla. Pero bueno, oye, cada cual aquí... Sí, sí. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿cómo fue este cambio? De estar en la universidad, tal, riesgos y ¡wup! Pasión. Bueno, porque al principio, primero, o sea, dejé la universidad para seguir en la librería que trabajaba como ratos libres y vacaciones. Me quedé ahí trabajando full. Y estando allí es cuando surgió la opción de escribir, ¿no? Y al principio, claro, de Fórmula 1 fue porque era un periodista que era cliente, que con él hablábamos mucho de las carreras y claro, había un chaval, pues no sé, en esa época tendría 19, que sabía pues historias de la época de Graham Hill, de Jim Clark, de Emerson Fittipaldi. Y yo sabía épocas que yo no había vivido, pero como había leído tantos libros, había visto muchos documentales, vídeos y demás, me gustaba mucho y tenía en casa ya una librería, ya no lo de ahora, pero tenía ya bastantes cosas y leía mucho sobre la historia. Entonces, él me dio esa oportunidad de empezar a escribir. Yo le dije, yo no había escrito nunca nada. Entonces, los trabajos del colegio y demás, y los proyectos de la universidad, pero no, en plan, escribir como tal, ¿no? Como periodista no había hecho nunca. Entonces, empecé con un artículo de prueba, se lo presenté y me dijo que venga, que fuese con la editorial y tenía pues un equipo dentro de la editorial de corrección y demás, y una vez yo mandaba los textos que no se mandaban por correo. Tenía un disquete de aquellos de antes que llegaba yo a la editorial, entregaba el disquete, se lo descargaban, eran otros tiempos, y ellos pues lo aderezaban un poco. Y ya cuando pasé a la revista, en el grupo Solo Auto, pues al Sport, había un equipo de corrección, que eran tres chicas, que ellas se encargaban de revisar los textos de todo el mundo. No solo a nivel ortográfico de corrección, sino también de formulación de las frases y demás. Y con ellas, con el tema del tuning más o menos, pero sí empezaron a hacer me hicieron como un coaching, que se llamaría ahora, que les entregaba textos aparte de lo que yo hacía por trabajo, les entregaba muchos más textos aparte y revisaban. Y luego hacíamos como una reunión y decían, mira, ves aquí, me hicieron como una formación. Además me compré el libro de estilo del País, que es un libro para el tema periodismo, es básico. Y con aquel libro de estilo, más lo que hacían ellas con ese tema de coaching y el que era el editor de la revista de coches con un compañero suyo, también me hacían más proyectos de este tipo a nivel de ejercicios, y con aquello fue, pues bueno, ya a base del tiempo, pues mejorando. Sí, sí. Lo complicado a mí, lo que más me costó es hablar a un cristal de estos. Yeah. Porque ahora es como muy fácil, porque ya lo hago todos los días y tal, ¿no? Pero a mí me gusta hablar a los ojos de las personas y lo de hablar a un cristal de esto. Es raro, al principio es raro. Sí, porque dices, yo odio los contestadores automáticos. Y esta gente que ahora tiene la manía de mandar audios de WhatsApp, eso yo no lo soporto. O sea, yo o llamo el teléfono o escribo, o mando una foto, pero yo, o sea, hablarle a una máquina no. Y esto al final, pues mira. A mí me pasaba al principio que era como que te daba un poco de rollo mirar ¿sabes? En plan, sí, es como, ¿a quién coño estoy mirando yo? Sí, ¿sabes? Sí. No porque digas, hostia, lo va a ver gente. No. Porque es como, claro, porque es raro. A un robot. ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? ¿No? Sí, es raro. Y el tío ahí. No, bueno, que si hay alguien al final con la confianza de que hay una persona detrás, pues estableces una relación y usted es súper cómodo luego al final, ¿no? Gracias a la persona. De hecho, el primer día que hicimos un vídeo con lo de coches.net, se viene un amigo que, bueno, estamos casi igual de enfermos con el tema coches los dos, y gracias a él, porque él me estuvo ahí, pues que hablaba con él, tal, porque si no, el tema de los nervios, era muy raro hablar a la cámara. Sí, sí. ¿Y la transición de escribir a vídeo, qué te gusta más? Bueno, una cosa que echaba en falta en el tema del texto, cuando las revistas, que eran muy chulas a nivel de edición, con la maquetación, con las fotos, todo, el tema del sonido. A mí me encantan el sonido de los motores, ¿no? O sea, me encanta disfrutar del coche
no solo la experiencia de conducción, sino sobre todo también la música que hacen los motores. Hay coches que el sonido es una castaña, pero hay otros que suenan muy bonitos. Y era una lástima pues no poder comunicar aquello, ¿no? Antes. Y cuando surgió la opción de lo de los vídeos, una de las cosas que más ilusión me hacía era poder traspasar esta experiencia que tú estás viviendo con el sonido en el vídeo, ¿no? Porque al final, sí, tú puedes explicar lo que tú quieras, pero mola ver el coche y sentir cómo ruge por fuera, por dentro, todo. Es una experiencia muy chula. Es de lo que más me ha gustado el tema del vídeo, ¿no? Poder pasar esta parte de la experiencia de conducir al que lo está viendo, ¿no? O sea, ya hace mucho tiempo, ¿no?, que estás con el tema de los coches. Sí, o sea, el año que viene serían 20 ya. ¡Hola! Sí. 20, o sea, a nivel de estar en una redacción, pero escribiendo con el tema de los fascículos, yo empecé, creo que fue con 19, o sea, sí, más años, sí. Nos destapamos la edad. Pues igual, ¿eh? No, pero no sé qué serán, 25 serían. Y vamos a hablar de coches. ¿Cuál es el fabricante después? Porque has probado alguno que otro, ¿no? ¿Qué estilo de coche te mola? Vamos a empezar por estilos. Estilo. ¿Japo, europeo o americano? Cuidado, ¿eh? Es que a mí me gusta todo. O sea, a mí me gusta desde una pick-up americana a un deportivo japonés. Pero ¿cuál es el...? Mira, vamos a hacerlo diferente. El estilo que está más infravalorado. ¿Cuál dirías tú que es? Infravalorado. Bueno, hay el problema de los San Benitos, ¿no? Que la gente le cuelga al San Benito por estereotipos, ¿no? Los americanos no frenan. No. Pues tú pruebas un Mustang de los de ahora, es una pasada lo que tracciona, lo bien que frena, lo bien que gira. Antes, años atrás, pues eran otra cosa. Pero han evolucionado como todo el mundo, ¿no? Y hacen las cosas muy bien. Los japoneses, mucha gente criticaba los plásticos, porque no sé qué, porque el habitáculo pues es muy sencillo. Y luego, con los años, le han sacado los colores a muchos otros en tema de acabados, ¿no? Entonces, a veces esos estereotipos, a mí me gustan en general todos. O sea, tiene que ser, es que no tiene por qué ser un estilo, me gustan todos los coches. O sea, no es que sea, o sea, me haría gracia hasta probar, no sé, una vez en una presentación, probé hasta un taxi de Tokio. Sí. Sí. Con volante a la derecha, que tú abrías la puerta del pasajero atrás, la de allí, con una palanca aquí. Porque en Japón, bueno, en Tokio se ve que odia al taxista que tú le cierres la puerta. Porque entonces, a base de portazos, en función de cómo das el portazo, al final se les caen las ventanillas, como aquí el taxista que se quejará de este tema. Pues para que no pase esto, los taxistas de Tokio tienen una palanca que tiene la fuerza exacta para poder abrir y poder cerrar sin que dañe la estructura. Y claro, le tuve que poner unos guantes blancos. Era muy divertido, era como llevaba cortinillas de ganchillo, era muy friki el trasto aquel y no andaba nada, y lo conduje nada por un paddock de un circuito, pero me hizo gracia estas cosas que es distinto y nunca en la vida vas a conducir un trasto de estos, ¿no? Pues hacía gracia esto, era divertido. Sí. Vamos a, entonces, ¿cuál es el coche que más te ha gustado conocer? Suelo decir, porque mira que he probado muchas cosas distintas, ¿no? Pero de las experiencias más chulas fue un Porsche Boxster, el Boxster Spider, que era la primera vez que en el Boxster se montaba el motor del 911, porque siempre el Boxster lo han capado para que no gane nunca el 911, y ese coche, pese a tener las 3 primeras marchas muy largas, pese a, bueno, que ya lo prepararon para que no ganase al 911, pero llevaba el motor del 911. O sea, sonaba precioso, andaba ya la vida, frenaba muy bien, giraba muy bien. Era una experiencia de conducción que disfrutabas en todos los trayectos, ya fuese a ir a por el pan o hacer un tramo de montaña épico. Era un coche increíble y hasta ahora es quizá de las experiencias que más he disfrutado nunca. ¿Qué has dicho? Hostia, tú realmente... Bueno, cuando devolví la llave, una depresión de caballo. O sea, porque pensaba que, claro, nunca más volvería a conducir un coche así, porque como todo pasa al automático y demás. Y de hecho, casualidades de la vida, esa unidad misma la tiene un particular de Madrid que lo conocí en un evento tipo Cars and Coffee así. Y lo conocí y me dijo que, bueno, el día que quiera que lo volviera a conducir. Y, hostia, me hizo una ilusión. Digo, hostia, es la misma unidad aquella que me dio esas sensaciones tan épicas, ¿no? Es el propietario y a veces escribimos y tal, es muy simpático. Y ahora hace poco, muy estilo aquello, he podido conducir un Diablo de los últimos, un SE 6.0, que pensaba, bueno, estará bien, pero no. Y me dejó, o sea, yo tenía muy idealizado aquel Boxster, pero este coche ahora... Y mira que han pasado otros aparatos con más caballos o más ligeros y tal. Y la experiencia tan animal, de que todo es muy violento, todo, pero sin llegar a tener la sensación... O sea, tú ves que es peligroso, o sea, que es una sensación de que, bueno, pueden pasar cosas, pero no termina llevándote al punto de decir,
tengo miedo. No, aquí no, aquí tienes que tener un respeto, pero la experiencia es salvaje, o sea, es una barbaridad. Y cada vez que sueltas el embrague para cambiar las marchas, es una dureza todo, o sea, el crack, o sea, es increíble, o sea, una experiencia salvaje, que ahora entiendo por qué pegaron el estirón de precio que tienen estos coches. Coches que antes a lo mejor costaban 80, 100.000 euros, ya están a 400, así. Los Diablo. Sí, el Diablo, sí, sí. Diablo era un coche que, bueno, estaban ahí Sí. como un poco denostado. La gente pagaba una pasta por el Contact, por el Sí, diseño y sí. todo. Y el Diablo es que era una evolución mejor, ¿no? Un coche más moderno. Y este me sorprendió, llevaba suspensión pilotada, iba muy bien, o sea, no pensaba que iría tan bien de chasis. Y el sonido era Ya, es que a V12 de estos atmosféricos, un festival. esos coches, qué pena. ¿Y lo peor? Lo peor. Que hayas dicho, ay, Dios santo. Bueno, ese lo sigo teniendo como el peor y creo que sea difícil de superar. Un Tata Indigo, que era una especie de... El Tata Indica era el coche más barato del mundo en aquel momento, una especie de pelotilla, 5 puertas muy pequeño, tipo Polo, un clase B, ¿no? Un segmento B. Y esta era la versión familiar, ¿vale? O sea, ya... Y el coche, yo recuerdo hacer una carretera de curvas, y había curvas que se iba de morro, curvas que se iba de culo, o en la misma curva hacía cosas raras como de morro y de culo a la vez. Y, o sea, supongo que a nivel de neumático sería una castaña, pero es que de chasis era... Y de hecho cuando hicimos las fotos, que era para la revista, para el Solo Auto, en una de las fotos estaba a 3 ruedas. A 3 ruedas con ese coche, que dices, pues si es un coche normal para todo el mundo y en una curva, no sé, a 60 por hora estás a 3 ruedas. O sea, no. Era un coche peligroso, peligroso. O sea, aquello que dices... Uff. Y una cosa tenía, el cenicero, alguien lo había usado y estaba fundido, alguien apagó un cigarro y se fundió el plástico. O sea, imagínate la calidad que tenía aquello, ¿no? Y ahora Tata son los dueños de Jaguar Land Rover. Sí, bueno, una cosa no saca la otra. Ya, pero dices, claro, llegaron aquí con un producto muy, muy básico, muy simple, y al final supongo que entendieron que el mercado europeo quizá no funcionaría y acabaron atacando por otro lado, ¿no? Puah, ya ves. Es que las historias dentro del mundo de la automoción Bueno, tienen que ser un festival, ¿no? Bueno, nosotros, a nivel de que siempre estás o viajando para probar coches fuera, o probando coches aquí, o asistiendo a eventos y demás, pues siempre vives cosas o ves situaciones que hacen gracia y que bueno, siempre puedes aprender de todo, ¿no? Es cachondo. Y hablando de experiencias, ¿cuáles tiene, me imagino, ¿no? Que haber una experiencia que te han dicho, oye, Gerard, vente a probar esto y explícalo, que tú hayas dicho, ¡buah! Que por fin, ¿no? He llegado a... Bueno, así han habido muchas cosas muy chulas y siempre es difícil hacer aquello. No tengo una lista que ahora, pero sí reciente que me hizo mucha ilusión, por ejemplo, fue el 911 actual, el GT3 RS, que era en el circuito de Silverstone. Es un circuito que yo había jugado en la Play y antes en ordenador, en PC, jugando ahí con el ZAZ y el cursor, aquello súper cutre. Pues había jugado en 1000 videojuegos en el circuito de Silverstone, ¿no? Y claro, me lo conocía y todo, pero estar en aquel circuito que es de Fórmula 1 de alta velocidad, que hay mucha influencia de la carga aerodinámica, con un coche nuevo que tiene tantísima carga, que yo al principio tenía mucho respeto, o sea, me hacía mucha ilusión, pero tenía mucho respeto, porque decir, es la primera vez que voy a probar un aparato tan serio con tanta carga. Antes había probado un Dallara en un circuito que era de tercera máxima, a lo mejor metías cuarta, pero ya nada más. Pero no sentías mucho la carga en una S, pero en Silverstone, en todo el circuito sentirías el tema de la carga, ¿no? Y las primeras vueltas fue como mucho respeto, además estaba húmedo, y lo que más me sorprendió es que te sientes muy seguro. O sea, en vez de decir, yo había leído periodistas hace años que decían, la primera vez que probé un coche de carreras con tanta carga, ¿no? Pues tenías que tener fe en que el ingeniero te dice, esta curva es quinta fondo y tienes que pasar quinta fondo porque el alerón va a hacer que te aguantes, ¿no? Por el peso del aire, que ejerce el aire sobre el alerón. Tú al principio, o sea, vas rápido y te notas que cada vez como más rápido vas, más estable es el coche. Y eso te quedas como no puede ser, ¿no? O sea, como más rápido, lo normal es que el coche se te empieza a mover y se descoloca. Aquí no, aquí como más rápido, mejor aprovechas la carga y más fino vas por la trazada ideal. Te acercas menos a los pianos, vas por la línea buena. Aquello me dejó, o sea, primero poder rodar en aquel circuito de Fórmula 1 histórico, pero luego además, hostia, poder ir a fondo de aquella manera fue muy bestia.
Sí, sí. Bueno, lo primero, antes de entrar en el mundo del motor un poquito, que quiero saber tu opinión de los eléctricos, lo primero, pero bueno, ahí llegaremos. Muy fan, ¿no? Quiero que me expliques este aparatito que hay aquí detrás, que está virgen, Bueno. es un lienzo en blanco. Bueno, ¿Esto de dónde viene? esto, a ver, yo había tenido siempre un coche así como de recreo que me hiciese ilusión, ¿no? Y durante un tiempo no estuve sin, me vendió el que tenía y no tenía ninguno. Y un compañero de la redacción, Edu, de motos.net, viene un día a la redacción y empieza, ahora además tengo que comprar este coche. Y yo, ¿qué coche? Sí, es que he comprado 2 motos, no sé qué, esta semana. Y ya quedé con uno que le compraba el coche y ¿dónde lo meto? Y no sé qué. Y, ¿pero qué coche es? Wow, un BMW, me enseñaba la foto. Y claro, me enseñaba la foto y digo, ostras, pues está chulo. ¿Y qué motor es? Un 328. Y digo, bueno, 6 cilindros, tal. ¿Y kilómetros? ¿Qué? 86.000. Ostras. Y el primer propietario, digo, bueno, pues no sé, pinta bastante bien. Y él ya había hecho todo el tema de la negociación, un poco a derribo, con el pobre señor que lo vendía, y lo negoció todo. Y yo solo tuve que entrar a firmar el papel. Y claro, yo le compré el coche, me senté en el sofá de casa de un señor muy mayor, se lo compré al primer propietario. Que eso es muy difícil, o sea, un coche Eso así, es difícil. un 28, sobre todo un E46, ¿no? Pues están muy trabajados a nivel de que han pasado o por muchas manos o ya han sido modificados, que yo lo entiendo, son coches. De hecho, por Instagram había hablado varias veces con uno que se llama Hill & Tow, un alemán que es ingeniero de Mercedes, me parece, que el tío hacía todos los fines de semana tandas en el Nürburgring con uno igual que este, igual, de los primeros, un 28 manual, suspensión baja, refuerzos, motor de serie, pero a nivel de chasis sí que había hecho cosillas. Y hacía unos tiempos espectaculares. No, coche no corre lo que corren los de ahora, pero no está mal, ¿eh? Una vez lanzado ya anda. Y entonces, claro, yo lo vi así, lo fui a probar, de hecho lo pruebo y todo, y dije, ostras, va un poco raro. Y claro, mirándolo hay un mirador en la rabasada, miramos, un neumático de atrás era de origen, del año 99. Ostras. Era de cartón piedra, o sea, no se aguantaba. Y entonces dije, bueno, pues el coche parece que está bien, estaba bastante sucio tanto por fuera como a nivel de motor. Por dentro no mucho, porque siempre estaba en garaje y tal, pero y de atrás no se había usado nunca. O sea que el propietario llevó a la hija el día de la boda y para de contar. O sea, estaba nuevo. Entonces lo compré y fui con productos estos de Meguiars, así que trabajando los fines de semana a limpiar el plástico negro, tal, intermitente, con este otro. Y fui haciéndolo poco a poco y con el tiempo al final le compré unas llantas 18 para la rueda de verano, la 16 llevo la de invierno, pues, y queda todavía más. Que la 16 quedaba bien, pero es la única modificación que he hecho. De hecho, hasta el propietario lo configuró con el alerón que lleva, que es un alerón original BMW, que hay pocos de estos así con el alerón. Y al final, yo al principio quería, el alerón este no me encaja. Y al final, como dices, mira, hay tantos que van sin alerón, pues al menos este es un poco distinto, tiene un punto diferente. Y me gusta porque es un coche que me recuerda a los inicios en este trabajo de probar coches, que yo recuerdo de los primeros coches chulos que probé era un 25 de estos, un 325. Y después hice con un compañero, con Asensi, con un fotógrafo, todo un viaje por Alemania probando T-Car, Gembala, tal, con un 320 Coupé diésel de estos. Y claro, cada día en aquel viaje, ¿no? Salías del hotel, ¿no? Y te bajabas a sentarte al coche porque el coche es muy bajo y te sentabas ahí abajo, el cambio aquí. Era una sensación como muy de coche de carreras en un coche normal, que vas muy cómodo, pero al mismo tiempo tienes sensación que vas muy ligado al coche, que estás como muy unido al coche a nivel de posición, a nivel de lo que sientes. Y poder llegar a tenerlo yo en casa y que el día que quiera me bajo y me doy una vuelta, ostras, me hizo mucha ilusión, porque es un coche que va muy fino, es muy suave, el 6 cilindros atmosférico este que suena finísimo. ¿Te gustan los coches sin modificar, no? Por lo que veo. He estado tiempo dudando, ¿eh? O sea, he estado tiempo pensando, ¿qué? Me haría ilusión, no qué sé, meter suspensiones, otro tipo de llanta. Muy estilo alemán. Sí. ¿A ti te pega esto? ¿A ti te pega, sabes, un lobo con piel de cordero? Sí. ¿A ti esto te pega? Sí, de hecho hace poco conocí a un chico en el circuito de Cataluña, unas tandas, que llevaba un 28 igual que este, pero ultra modificado y andaba rápido en el circuito. Y es eso, hay muchos coches de estos incluso ahí en el Nürburgring rodando muy fuerte. Y siempre he tenido la duda de decir, ¿qué hago esto? Pero claro, es que está tan de origen, tiene tan pocos kilómetros, es segundo propietario, que dices, hostia, al final
sabe mal. Es una pieza, ¿no? Una de estas piezas que... No, porque si fuese un M3 sí que sería pieza. No, pero bueno, escucha, que estos coches ahora están ahí, ¿eh? Sí, bueno. Hombre, nosotros que los usamos para otros fines, Sí, ya. terapéuticos todos, ya te digo yo que han subido, ¿eh? Sí, claro, antes estaban en un suelo, Sí, ahora porque están- llegaron a tocar suelo, sí, sí. y ahora quizá ya empiezan a... Y es eso, que hay muchos que han pasado por muchas manos, y es difícil pues que sea así un mirlo blanco, aquello que está como muy virgen, todo muy original. ¿Por qué lo usas tan poco? Lo uso poco porque, primero, con esta historia de las pegatinas medioambientales, que es muy simpático todo esto, tú pagas tus impuestos aquí, pero no puedes circular, eso está muy bien. Encima, ciudades como Barcelona, que tienen cruceros todos los días, barcos de carga que contaminan la vida, aviones cada minuto y medio, ahí pasando por encima de la ciudad, que no contaminan nada, los empujan ángeles, ahí nadie contamina nada. Exacto. En cambio, tú con tu coche, que ha pasado todas las ITVs, que está al día con todo, alguien ha decidido que no. Pero bueno, esto ya es otro tema para hablar de lo eléctrico y demás, ¿no? Pero lo uso poco porque al final siempre estoy probando coches de prueba para hacer artículos, para hacer vídeos, porque nosotros a nivel de medio usamos coches que las marcas de coches tienen matriculados en una flota específicamente para medios de comunicación, en la que esos coches los ponen a disposición para que, no sé, digo, tengo la idea de hacer la prueba de este coche contra este otro. O no, solo la prueba de este en tal carretera porque puede quedar chulo, o este 4x4 no sé dónde, ¿no? Entonces hablamos con las marcas, ellos programan una sesión y tienes el coche pues los días más o menos que encajen. Normalmente es una semana, pero a veces puedes modificarlo, o más o menos, o lo que sea, para poder trabajar a la hora de hacer el vídeo. Antes con las pruebas escritas era más fácil, porque total, salías a hacer una sesión de fotos un momento y ya estaba. Lo del vídeo, que es más lento, y luego ves un resultado que dura 20, 30 minutos, pero has estado a lo mejor 2-3 días pues, haciendo esto, haciendo lo otro. Es más elaborado, es más lento de trabajar, pero luego el resultado mola porque, lo que decíamos antes, que tienes esa sensación de casi como estar allí, ¿no? Que es muy chulo. Y has comentado que tú a la marca le puedes decir, oye, se me ha ocurrido... Sí. ¿Y qué? ¿Puedes decirle locuras? Sí, hombre, sin tener que... O sea, sin tirar al coche al mar ni dispararle con un tanque, pero sí que puedes hacer, yo qué sé, pues temas de circuito, o, no sé, con la Raptor, con la Ranger Raptor, la que venden en Europa, pues les dije que quería saltar y tal, dijeron que ningún problema, y fuimos a un circuito y está el vídeo ahí saltando y ves cómo hace la compresión y el parachoques está ahí, pero está para eso, o sea, para eso está Ramón, ¿sabes? Eso dicen. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Bien, muy divertido, era la antigua, ¿no? El motor diésel, súper cachonda y todo, pero faltaba un punto de vidilla. Yeah. Y entonces ahora esta nueva, que ya es un motor V6 gasolina, tiene que ser más cachonda, tengo ganas de ver qué tal, porque tiene que ser divertida. Aquella ya era un festival, ¿eh? Y sorprende mucho, pues es muy parecido a la que tuvisteis vosotros antes, que la dinámica de conducción no te esperas. Una pickup suele ser un hierro, suele ser un portaaviones Nimitz con todos sus aviones encima, que cuando vas a girar... En cambio, la Raptor, incluso la Ranger esta, gira súper bien. O sea, los amortiguadores que lleva, no sé, Fox o no sé qué historia, giraba. O sea, ya no es que haciendo off-road es un festival, pero es que en carretera dices, pero esto no es que sea un GTI, pero ojo lo bien que va, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando probaste la nuestra que dijiste, ¡buah! Me ha sorprendido mucho en curvas. En carretera, claro, sí. Porque no tiene ningún sentido. Que pesaba 3 toneladas, mide 5 metros y pico, casi 6. Era el anticoche a nivel de una carretera de montaña. Sí. Y estábamos en una carretera como de curvitas y tal, y no tenía sentido que fuese tan bien. O sea, iba muy bien. Va muy bien este coche. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y tema de... Yo he visto que a ti se te ha pirado alguna vez la bola y te has pirado a hacer la semana por los Alpes comiendo pasta y pizza y no sé qué mondongos lías tú. ¿Esto cómo va? No, pues a veces son proyectos que presento para ver si encajan y hay quórum, ¿no? Entonces, si el equipo pues dicen, venga, va, para adelante, tira, pues organizo todo el festival de buscar un coche pues que sea acorde o que tenga una historia chula para contar con todo el viaje, busco las localizaciones, busco todo a nivel de hoteles, todo, incluso también cada vez que solemos dormir en sitios distintos casi cada día, ¿no? Hay veces que no, que tenemos una base de operaciones. Por ejemplo, si estás en la zona de Módena, estamos 3-4 días allí y ahí pues un día haces Lambo, otro día haces Pagani, Ferrari, lo que sea, y estás, ¿no? Pero de normal es
que programo que nosotros, algo similar a lo que nosotros vivimos cuando vamos a un evento de una marca. Tú vas a un evento de una marca y está todo montado para ti, ¿no? Tú llegas y los coches están a punto, pues aquí es algo en lo que nosotros lo que montamos es que yo llego allí y tal día, como he acordado con ellos, tienen a punto el coche justo que queremos grabar, al día siguiente tienen el otro que hace falta para hacer la comparativa con el otro, no sé qué. Y eso es un follón de meses antes de estar mandando correos, llamando a uno en italiano, al otro en inglés, a veces alguno francés también que están por el medio. Y es chulo porque cuando lo haces es un estrés bestial, el antes y el durante, pero luego el postpartido, ¿no? Está guay porque al final has conseguido pues, hacer un contenido un poco diferente, más tipo callejeros viajeros o españoles por el mundo, ¿no? Que haces pues, eso, un poco de turismo, tips de aquí, tema de gastronomía. Me gusta mucho pues visitar algo que como hacen, yo que sé, ¿no? El vinagre de Módena, el aceite balsámico. Siempre hacer cosas que puedas llegar a ver tanto si te gustan los coches como si no, ¿no? Y es algo que... Y tratar de hacer lo que a mí me gustaría ver. O sea, porque yo siempre veía vídeos de los ingleses, incluso alemanes también, japoneses, de formas de trabajar distintas y a mí me gusta ese rollo de hacer ese tipo de vídeos, ¿no? Haces a veces una vez al año o algo así y a veces con lo del paso de la pandemia pues estuvimos parados porque no se podía viajar, no se podía hacer nada, ¿no? Pero estuvo guay el último que hicimos 4 países, que siempre era, pues yo qué sé, un Italian job, ¿no? Pues solo Italia. Pues esta vez hicimos todo, hicimos Italia, hicimos Alemania, hicimos Mónaco y acabamos todos unos días en Andorra, que ahí solemos trabajar muy bien por tema de carreteras, que es muy cómodo trabajar con ellos y todo, que a veces pues aquí en España es más complicado y allí viene la policía y te corta una carretera, es mucho más fácil y bueno. El tema de esto de las marcas y tal, ¿hay alguna que sea muy pesada? Bueno, especial, podríamos llamar, Ferrari es un caso especial, por ejemplo. Ya. Van muy a su manera, ¿no? Es muy diferente a todo. Otras marcas, por lo general, lo ponen todo muy fácil, porque más o menos tú planteas una idea y tal, y aquí pues lo desarrollas y a ellos ya les encaja o no. Y siempre las marcas tienen, porque tratamos con esos departamentos de comunicación, que tratan de facilitarnos la vida porque entienden que luego pues, ellos tienen una repercusión. Nosotros tenemos los coches, hacemos es un win-win para todo el mundo, pero bueno, siempre es así. O sea, nosotros trabajamos con los departamentos de comunicación. La gente que trabaja en tema de anuncios o así, esos trabajan con marketing, que les pagan para hacer esas producciones y tal. Nosotros no. Nosotros trabajamos con el presupuesto que tiene nuestra empresa para hacer este contenido audiovisual en el que nosotros decimos... O sea, no os pagan por hacer eso. No, nosotros pagamos todos los gastos de los hoteles, de todas estas historias, la gasolina, todo. La marca te deja el coche, ¿vale? Si es un evento en el que tú vas a probar el coche en el extranjero, que es el lanzamiento mundial del tal, que lo montan ellos, si la marca te paga el hotel para que estés allí, cenas con ellos, toda la historia, porque es como una especie de exposición que ya han montado, ¿no? Es como si fuese un salón que se montan para ellos solos. Pero no nos pagan por publicar el vídeo. Y de YouTube tampoco vivís. No. El tema nuestro, o sea, de coches.net, que la empresa pertenece a un grupo y tal grande, es el tema de los clasificados, de los anuncios de compraventa, de los anuncios de publicidad que hay ahí dentro, de las grandes concesiones de coches que tienen anunciados sus coches ahí. Ahí es donde está el negocio de la compañía. O sea, y lo nuestro es como un push de marketing de mira lo que hacemos, tal, promovemos todos los coches. Exacto, fíjate que nosotros somos transparentes, o sea, así como pues eso, tú creías que a veces hay medios y tal que cobran por probar un coche o lo que sea, nosotros no, nunca. Entonces, nosotros lo que damos es esa transparencia, es decir, probamos un coche, decimos si esto está bien o no está bien, tal cual, o sea, sin trampa ni cartón. Y eso da confianza al que entra en esa web para buscar un coche y decir, ostras, si estos que lo critican todo y dan su opinión real, pues aquí los coches están verificados y son siempre coches con garantía y toda la historia, que nosotros no vendemos, nosotros ponemos en contacto vendedor con comprador o comprador con vendedor, o sea, no, estamos como en medio. Es como... Gerard, ¿cómo ves tú la evolución del coche? El coche, bueno, es que todo está muy raro, ¿no? Ya empezaron las marcas haciendo coches muy parecidos en tema de carrocerías, ¿no? Que dices, ¿por qué hay yo qué sé, pues una 3 Sportback, ¿no? Un Q3 Sportback, una 4 que también es parecido por tamaño, y luego ya empiezas con los Q5. ¿Por qué hay marcas que han mareado tanto al público, ¿no? Que ya no saben ni qué comprar, por tema de carrocería?
Pero luego empezamos con toda esta historia de, bueno, del ecologismo, que todo al final depende de tema de emisiones y demás, no solo que el coche sea gasolina, diésel o eléctrico. Hay muchas más cosas en el tema de emisiones. Fabricar el coche también, ¿no? Las baterías y todo. Entonces, al final, ahora la gente tiene este miedo que no sabe qué comprar por el tema de que políticos han dicho una cosa, marcas más o menos han acabado siguiendo por ahí, y al final parece como que si la única opción ahora mismo fuese el tema del eléctrico. No sé, o sea, un coche bien mantenido, con las revisiones al día, con los pocos kilómetros que hace un coche, a lo mejor no contamina menos que comprarte uno nuevo entero, ¿no? Y que tirar otro. Y que lo tiras a la basura, exacto, porque Claro. figura que contamina tanto que tenemos que eliminarlo. Bueno, quizá fabricar uno nuevo con todas esas baterías de litio que viene de minas, que explotan a la gente, quizá eso tampoco, ¿sabes? O sea, no es tan ecológico como se vende. Y luego, ¿cómo cargas todos esos coches eléctricos? Porque los coches eléctricos tampoco vienen a la energía del sol. Hará falta pues plantas nucleares, hará falta mucho más, o sea, incluso quemar carbón para luego hacer electricidad para cargar esos coches. Y aquí no hay infraestructuras en este país, o sea, todavía estamos lejos de que... Y hay un tema como el de los combustibles sintéticos, los e-fuel que llaman, ¿no? Que al final puede seguir funcionando con coches como los de ahora con gasolina sin ningún problema, y el problema está en que como es un combustible que cuesta mucho de hacer a nivel de las plantas de producción, es muy caro ahora mismo el litro, pero si se invierte más ahí y hacen más plantas de este tipo, el coste puede bajar bastante. Entonces, al final, no sé, es un poco... Y la lástima es que como la gente no sabe qué normativa van a poner en mi ciudad, qué normativa, ya no saben ni qué comprar. Y hay gente que querría comprar coches ya y se esperan a, bueno, aguanto con el que tengo y ya cuando me obliguen por la pegatina o me obliguen por no sé qué... Es un poco fuerte, ¿no?, que te obliguen a comprar un coche. Sí, yo esto no sé, o sea, yo en los años que he vivido, recuerdo pues el hecho de que todo el mundo cuando era pequeño tenía gasolina y el diésel era como para los camiones y bueno, el taxi del pueblo tenía un diésel, ¿no? Y luego, de golpe, todo el mundo pasamos al diésel como de la noche a la mañana porque el diésel era lo más. Menos yo. Bueno, pero hubo mucho que se forzó ese cambio. Es que me criticaron mucho ese momento. ¿Sí? ¿Eh? Yo me cagaba en todo en el diésel. Ah, sí. Yo, pero ¿no os dais cuenta de que es una mierda? Que no porque gasta, pero que no gasta menos. O sea, que aunque gaste menos, ¿vale? Las reparaciones van a ser muchísimo más caras y todo el taponamiento que le estás generando al bicho es muerte. Sí. Un diésel con los filtros y toda la movida. Sí, claro, pero tú ahora... Ahora sí, pero antes no tenían esto. Sí, Claro. Que veías las humaredas aquellas. Sí, sí. Yo he sido antidiésel toda la vida. Yo tuve un Skoda Octavia diésel aquellos y iba genial, nunca tuve Sí, ningún pero problema. se iban súper bien. Y gastaba No, nada. Sí, sí. Hasta que salió el Dieselgate. Claro, salió todo esto. Sí, que dices. Que yo tampoco entiendo cómo pueden pasar cosas de estas con todo lo que se hace, ¿no? Que va a salir ahora el Electric Gate. O sea, yo me lo veo venir, pero así. ¿Crees que lo de los eléctricos? ¿Sabes lo que mira, yo no quiero, perdona, pero no quiero ser portavoz del diablo. No me gusta. Y el otro día, con esto del COVID, que yo soy muy anti esto, no me gusta. A mí que me obliguen a vacunarme es una cosa que me vendan la moto de que no era para la salud, tal. Te digo yo de muy buena que ha fallecido gente cerca de mí por culpa de esto del COVID, ¿vale? Uh-huh. Pero el otro día llamamos al 060 y no sé cuántos, ¿vale? El teléfono de Sanidad. Oye, mira que nos vamos de viaje y necesitamos sacarnos el certificado de COVID, Sí. de vacunas. Que claro, que tío, nos vacunamos para tal. Ah, pues no, ahora ya no te lo puedes sacar. ¿Cómo que ahora no te lo puedes sacar? No te lo puedes sacar porque si te lo quieres sacar te tenemos que poner la tercera dosis. ¿Cómo? Y dije, ¿cómo? Sí, que ahora mismo Sí. y tú entras y no te lo puedes descargar. Y llamas y te dicen que para que se actualice te tienes que meter la tercera dosis. Pero ya no hace falta ningún certificado para ir a ningún sitio. Sí, claro. Sí, ¿Cómo sí, que sí? Sí. Para ir a Estados Unidos. Por ejemplo. ¿Pero hace falta? Uh-huh. ¿Pero puedes presentar una PCR negativa o algo así? No. Necesitas el certificado de vacunación. Total, que el otro día empiezo a investigar y veo que están sacando de muchos países los certificados de COVID. ¿Cómo? O sea,
todo el puto melocotón ese que liaron. Lo quiero similar a esto, Sí. a lo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos manipulan. Ya. Y esto del eléctrico para mí es una manipulación extrema y deliberadísima de que, bueno, lo bueno es que esta vez se va a quedar en YouTube y dentro de unos años este vídeo será viral por esto que estamos diciendo. No, hombre, yo lo de eléctrico es eso que es, o sea, sí que ha sido Muy forzado. Sí, o sea, muy a capón, ¿sabes? Que no... Todo el eléctrico y luego eléctricos o pegatinas. Y dices, tío, pero ¿cómo puede ser que ¿Tú has probado el Q8 este híbrido? ¿Cómo Q8 híbrido? ¿El Q8 Tron es eléctrico 100%? No, el Q8 que le han puesto un motor de no sé cuánto, de risa como un tipo KERS que va hasta, creo que son 15 kilómetros por hora, que solo es un asistente en salida. O sea, no es que ni que el motor vaya un rato híbrido. ¿Pero es un híbrido enchufable? No. Es un híbrido sin enchufar, creo. Pero tiene Q8, un Q8, un Q8, un Q7. yo creo que hay un plug-in hybrid, pero es un motor V6 con un eléctrico que sí que puedes hacer, no sé, eso 20, 30 No. kilómetros, ¿no? Es uno nuevo que han puesto con pegatina Eco, con sus cojones. No, Eco entonces no es híbrido, o sea, es microhíbrido, Eco. Pues este. O sea, que el eléctrico no hace casi nada. Pero sí, por ejemplo, un caso parecido es lo del Audi RS6, ¿no? Que es un supercoche, 600 caballos, V8 biturbo y tal, y tiene la Eco. Pues eso. Porque tiene un sistema microhíbrido que ayuda... Sí, tiene la pegatina como si fuese un Prius. Esto es un bar en toda regla. No me jodas. Es que, tío, no es justo. Va, ya. Sí, no, lo de los pegatinas y todo esto es una historia. Y luego te pones un equipo de autogás que no es necesario ni que lo lleves enchufado y ya eres Eco. eco. Sí. Sí, montas un GLP, depende de la homologación de aquel motor, pasas a tener la Eco. Me suena el rollo de las ITVs esto. Te pagas y entras. Sí, bueno, es como poner un impuesto revolucionario por el tema de uso del coche. No sé, incluso lo de bloquear los centros de la ciudad, pues unas calles, pues puede tener un sentido para que haya peatonal. Sí, esto está Pero, bien. por ejemplo, Barcelona, que han bloqueado toda la santa ciudad, ostras, no sé. Que Madrid, no puedes ni pasar. No, puedes ir por las rondas. Sí, bueno. Puedes dar la vuelta por las rondas, pero no puedes entrar de ninguna manera. San Cugat también es zona CTT. Sí, y Sabadell lo va a ser en breves. Sí. Y el centro. Eléctrico. Lo fuerte es que una calle después puedes hacerlo, o fuera de que es entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, No contaminas. no contamina. Puedes ir todo el día en primera, ¿no? Y dando vueltas sin ningún problema. No sé, o sea, es como... Lo han hecho de una manera, no sé, poner un impuesto eso por las calles centrales para que gastes ahí como un peaje como lo de Londres, solo para ir por el Paseo de Gracia y no sé qué. Pues, es una lástima que se haga así, pero bueno, entiendes que... Pero que toda la ciudad obligues a la gente a cambiar el coche solo por la pegatina. Ya. Por eso te preguntaba que cómo ves tú el mundo del motor. Muy raro, o sea, la sensación es como muy extraña, ¿no? Porque cuando yo empecé a trabajar en tema de periodismo de motor, como que siempre las cosas iban a más y a mejor, cada vez eran motores más grandes, todo mejor. Y con un tiempo hacia acá, como que o no evoluciona lo que debería o cambia mucho. Y antes tenía la sensación que el siguiente coche que probabas siempre era mejor que el anterior. Y ahora hay casos en los que pruebas un coche y tampoco notas que haya una evolución tan grande o que hace años te transmitían más, también por la electrónica. Porque ahora hacen coches que ya casi, o sea, coches a nivel deportivos, ¿no? Que cualquiera lo puede conducir y cualquiera puede ir rápido y tener las sensaciones, pero al final es que es toda la electrónica que hace el coche. Tú no terminas interactuando como antes, que tú tenías que conducir, tú tenías que cambiar, tú tenías que hacer las cosas antes donde tocaba, porque si lo hacías antes o después tenías un problema. Ahora estos coches que van solos casi, ¿no? Yo no sé si es que hay la percepción de que cada vez la gente va más distraída, que cada vez, supongo que sí, ¿no? Con tema de pantallitas y móviles y historias, hay mucho usuario de la vía que está más pendiente de un WhatsApp que no de conducir, que al final estás conduciendo.
Si no, coge el tren, ¿no? Es aquello que dices, para algo está el servicio público, o el coche autónomo, que es el taxi, que tú haces así y le dices donde quieres y te lleva. Pero lo de que tú cuando estás al volante deberías estar, no sé, al menos es mi percepción, enfocado a eso, a conducir. Que también es una experiencia, que no es solo ir de A a B. O sea, Bueno, eso para los que nos gusta, ¿eh? sí, Porque- hay un gran porcentaje de la población que conduce por obligación o por... Y no les gusta y les estresa y "Buah, tal y buah, ahora tengo que ir aquí, vaya pa". También O es sea, un tema de educación vial que en este país es complicado este tema, pero yo siempre soy partidario de que la gente debería hacer cursos de conducción, ¿no? Yo también. Porque en las autoescuelas sí, que tú aprendes pues, a todas las normativas, a circular, a todo, y para pruebas un examen y toda la historia, sí. Pero al final, la interactuación con la máquina, porque es una máquina, es como una tostadora, una lavadora, un mini pimer, es una máquina con botones y palancas. Entonces, si tú te enseñan a sacarle un partido extra a estas palancas, terminas disfrutando más por un lado, y además, si el día que hay un problema de que tienes una aquaplaning en una autopista, Ya, tengas la reacción. claro, de golpe, yo qué sé, hay hielo en la carretera, que te salgas solo, salvar esa situación de riesgo, ¿no? O saber qué está pasando. Sí, como mínimo entenderás el porqué y tratarás de solucionarlo. Pero hay mucho usuario que no sabe nada de esto. En países nórdicos que ahí o saben esquivar el reno y el árbol o se matan todos los días, porque todos los días hay hielo y nieve. Ahí la gente, desde que son pequeños, practican en lagos helados, hacen test, o sea, la gente termina dominando muy bien. No es que sean todos pilotos de rally, pero la gente sabe conducir muy bien a nivel de controlar la máquina. Y luego el tema de la educación, el respeto, de las distancias, que a veces aquí, pues o los carriles, que hay gente que tiene un bono tipo Teletac para ir por el carril izquierdo, aunque haya 5 carriles y aunque no haya nadie en la carretera y se quedan ahí a 80 y dicen, no, porque no puedes pasar porque es 80 y ¿por qué? O sea, ¿por qué hay a veces esa reacción? Que eso en Alemania no pasa. O sea, a veces puedes encontrarte casos extraños, ¿no? Pero la educación vial que hay ahí arriba es muy distinta. ¿Tú crees que tendría que haber un partido político que defensara los intereses de los que nos gustan los coches? No sé si funcionaría con toda la que está cayendo a nivel medioambiental y historias. ¿No? No sé si funcionaría algo así. Al final hay partidos políticos de todo, ¿eh? Por eso te lo digo. Sí, sí. Es que la Que nos política defensara... No, yo tampoco. es un drama, ¿eh? Es un drama. Es Pero que nos defensara de las ITVs. Que nos defensara de las tonterías estas que dices... O sea, ¿por qué hay que ir a 100 cuando antes íbamos a 120 por la P7? ¿Que alguien me puede explicar por qué? Ya, O sea, y eso lo ponen y ¡pam! Y te lo comes, ¿eh? Bueno, o sea, no hay más, que tengamos el 120 viene de la crisis del petróleo del 73. O sea, ¿vale? Se puso una limitación de velocidad por un tema de escasez de petróleo en el 73 porque se cortó el grifo, no porque no hubiese petróleo. Petróleo hay, pero vamos, para aburrir, no nos vamos a acabar el petróleo. Hay pozos por todos lados. Pero, ¿por qué esa limitación se queda? No entiendo. Y se disminuye. Sí, y ahora encima... Pero, ostras, no... Tienes más accidentes a 100. Es que, tío, yo a 100... No, a 80, A lo que decía de la 80. Al final, pierdes la concentración. Claro. O sea, hay gente que no entiende, ¿no? Que dice, o sea, la velocidad mata. No. O sea, la relajación, el creer que, bueno, ya voy bien, eso es lo que es más peligroso. Esa sensación... Cuando tú vas en una especie de nube de tráfico que te mueves todos a 80 o todos a 100 y te vas moviendo en paralelo y viene el camión y el no sé qué, allí es donde hay más riesgo en que uno se distraiga por un maldito WhatsApp o por un tocar la pantalla del coche, que se líe la monumental, que no alguien que va más enfocado y concentrado en conducir y estando atento. Porque al final, si estás atento, es eso que decía, para llevar un coche hay que estar conduciendo, no estar a lo que no hay que estar. Sí, 100%. Durante estos 20 y pico de años, 17, ¿cómo has visto esta evolución del mundo del motor que a mí me preocupa mucho? Bueno, a ver, al principio parecía que cada año todo mejoraba y era mejor, ¿no? Pero ahora es como que cada vez estás como más restringido en todo, los coches cada vez comunican menos, son menos transparentes, porque hay tanta electrónica y tantas historias por medio, ¿no? Que no ha cambiado bastante la película. Yo lo veo muy diferente al inicio, que cada vez eran motores, pues pasabas de 4 a 6 cilindros, al siguiente ya era V8, cada vez era... Y recuerdo un amigo al principio de esta profesión
una presentación de un Audi S8 en Alemania y me dijo, este S8 V10 con motor Lamborghini, V10 atmosférico en una limusina. Esto se va a acabar. Y decía, bueno, pero si es lo suyo que cada vez van a más, ¿no? Y me decía, esto se va a acabar, va a ser el final. Y fue decir aquello y después ha bajado pues, al V8 biturbo, ¿sabes? Ahora con los híbridos enchufables y el V8 también. Pero de momento, al menos, no sé, yo tengo la esperanza de que con el tema de biocombustibles, de estos combustibles sintéticos, que haya una opción y es que si no, o sea, tampoco hay tanta... O sea, si hiciesen números de verdad de lo que contaminan los coches comparado con industria pesada, con transportes pesados, con aviones... O sea, si miras, el porcentaje del automóvil es muy bajo. No, es ridículo. Entonces, se ha como criminalizado mucho Ya. las emisiones por parte de los coches que sí existen, sí, pero a lo mejor son muchas menos que hacer un coche eléctrico desde cero, cargar esas baterías del coche eléctrico. O sea, Yo, ¿sabes qué opino, tío? Que la peña cada vez le interesa más la conectividad del coche y el autocontrol del mismo vehículo, el va solo, frena solo, le da mucha más importancia a la tecnología dentro del vehículo que a la propia esencia del vehículo. sí, bueno, de hecho hay muchos modelos que si te fijas las últimas evoluciones, cada vez la pantallita es más grande, cada vez hay más pantalla y casi que tienes que hacer así para ver la carretera, ¿no? Porque todos son una super pantalla y muchas lucecitas, ¿no? Que se iluminan y que pueden cambiar de colores. Bueno, quizá para las discotecas las luces están muy bien, aquí queda muy bien la decoración con las luces estas que se mueven, pero en un coche tú tienes que estar, no sé, concentrado tú y que el coche haga tantas cosas. Quizás porque parece que la gente cada vez va más a su bola y están más pendientes de otras historias que de estar ahí, ¿no? Ya. Y valoran lo que dices tú, ¿eh? O sea, casi que, no, porque este tiene la pantalla más... ¿Para qué quieres la pantalla más grande? Ya. Si tienes que mirar la carretera. Ya. Eso es verdad, ¿eh? Eso... Yo entiendo que la pantalla sea muy grande si tú vas sentado atrás. Ya. Ahora un BMW nuevo que, hostia, tiene una pantalla de cine detrás. Pues genial si vas con chofer, pero ya está. O sea, con no. niños, pero sí, sí. Bueno, los niños, claro, deben flipar, sí, sí. O tienes la pantalla de TV Tesla. O sea, han ido a la evolución de hacer un coche con electrónica a que una electrónica sea un coche. Claro. Sí, es como un móvil grande. Es que el Tesla es un móvil grande. Yo tuve la sensación de que iba montado en un Apple, tío, te lo juro. Bueno, Y iba así hasta... la percepción de calidad que tienes con un iPhone Ya, ya, o en un hombre. MacBook Pro no Sí. la tienes con un Tesla. Sí, El sí, Tesla eso seguro. es la percepción de un coche americano de 30 a 40 mil dólares, un Chrysler 300C de aquellos que llegaron a Europa y tal. Dices, mira, por lo que costaba en Estados Unidos, ese coche es cojonudo. El chasis iba divertido y los plásticos eran lo que eran. La calidad, bueno. Entonces un Tesla de los de ahora, o todos los Tesla que se han hecho, la percepción de calidad de esos plásticos sigue siendo la de un coche americano de 30 a 40 mil dólares. Pero cuesta tan caro por la batería y por las pantallitas. Ya, pues tío, hay un fervor de Tesla. Sí, sí, sí. Con las ayudas. Claro. Sí, al final, el otro día me llamaba un amigo y me decía que le han propuesto, pues que han hecho un presupuesto que con las ayudas, que con no sé qué y tal, y le quedaba un precio que él le decía, hombre, pues hago los números y él quería dar un salto a un coche, el que lleva ahora pues es un Touareg y antiguo, pero está muy contento del nivel de confort y el espacio de ese coche, y claro, yo decía, o sea, lo mínimo que tienes que hacer es irte a algo igual o mejor, más grande, para seguir sintiendo esa calidad que tenías con un coche de hace 15 años. Ujú. Y ahora está con la opción esta del Tesla. Yo decía, hombre, sí, pero la calidad no va a ser la misma. O sea, y que luego le encaja por fines de semana los trayectos que hace, el tema de autonomía y demás. Si eres alguien que eres más random a la hora de, pues, si tienes que asistir a juicios o tienes que asistir a obras, a visitar obras, historias, al final, no puedes. O sea, y los fines de semana un día te vas a Calatayud, el otro te vas a no sé dónde, no te sirve, porque lo de tener que estar pendiente de que tienes que hacer una ruta por puntos en los que haya recargas, esto ya no es la libertad. O sea, el automóvil dio una libertad al ser humano que ahora se la están quitando al automóvil. Y al ser humano todavía más. Porque con el automóvil tú te puedes levantar por la mañana un lunes y si quieres te vas a cenar a Berlín. Y no hay ningún problema. Paras a repostar en 3 minutos, estás repostando y llegas a cenar o lo que quieras. En cambio, con un coche eléctrico, ya no, seguro que no llegas por timings, porque lo que tienes que hacer de paradas, más la ruta que tienes que mover para hacer las estaciones de recarga que solo están en unos puntos determinados. O sea, estás como muy... ¿Hicisteis un vídeo, no, de esto vosotros? ¿De eléctricos? Puede ser, ¿o no? En un punto A, punto B, un trayecto ¿Verdad? Me suena... de Cataluña a Orense. Sí, bueno, hay varias rutas que hemos publicado así. Yo que me acuerde,
de hacer una experiencia así, era con un Tesla, hice una vuelta a Cataluña en un día, y usando los supercharger estos. Y se podía hacer, o sea, tú salías, fuimos a Gerona, de Gerona fuimos a Lleida y de Lleida a Tarragona, y luego volver a Barcelona. Y llegas en un momento, sí que ganas, no sé si eran casi 200 kilómetros en 20, 30 minutos, pero al final, o sea, es como esto. O sea, si tú a esto lo cargas por las noches o lo cargas mientras estás sentado en un despacho, cuidas la batería y la batería te va a durar más tiempo. Y es un iPhone que va a seguir funcionando durante muchos años, que hay otros móviles que a lo mejor no duran tanto tiempo. En cambio, tú con un coche eléctrico, sea un Tesla o sea otro, usas esos supercargadores a menudo, es como si estuvieses cargándolo con powerbanks. ¿Sabes que se calienta el móvil aquello la vida? Que dices, uff, ¿esto cómo se calienta? Pues le estás haciendo lo mismo, porque la química es la misma de las baterías estas de iones de litio, con lo cual la vida útil de esa batería va a empezar a caer. Y el rendimiento, aquello que te pone salud de la batería, que vas por encima del 80% estás bien, por debajo ya empieza a durar poco. Pues con un coche eléctrico te va a pasar lo mismo. Si haces ese sobreesfuerzo de carga con esos supercargadores. Que eso nadie lo habla. No, y al final esos supercargadores están muy bien una vez al mes, cada 2 meses, pero no cada día. O sea, lo suyo es que cada día lo cargues con carga lenta, en casa, sin prisas, en la oficina, sin prisas, para la química de la batería. O sea, que al final son coches. Tengo un vecino que tiene un Jaguar I-Pace y se ha encantado, tiene más de 70.000 kilómetros, no le ha bajado el rendimiento, sigue dando la misma autonomía que el primer día, 70 y pico mil kilómetros, y nunca ha pisado el taller. Porque claro, no se gastan los frenos, tampoco, o sea, puede correr con ese coche, pero tampoco corre porque es un coche de familia, va con la familia, no gasta nada, que con un coche normal estarías aquí, cambios de aceite, sí, eso también. Filtros, o sea, por un lado sí que hay, es como, yo lo comparo con los de Radio Control cuando jugabas, ¿no? Que el de gasolina era un show, que con el chispo aquel para arrancar, toda aquella historia. En cambio, en eléctrico sacabas de la caja, funcionaba y lo guardabas y al año siguiente funcionaba igual. Pero la batería tenías que cuidar. Yo tengo uno de estos de Radio Control y si la batería no le hago las descargas, lo guardo en un modo store para conservar, al final te las acabas cargando. O sea, tienes que ser muy consciente a nivel de cuidar la batería. Ya nos pasa con los coches actuales. Sí. Y tal, es pequeñita. Sí, se descargan todos. Sí. Antes, con motores así más grandes, las baterías más grandes, al final aguantaban más tiempo. Tú puedes tener este coche un mes parado, o a veces 2 meses, y arrancan a la primera. Es alucinante. Como si antes las cosas tuviesen una calidad que ahora quizá ya no. Yo creo que es así, ¿eh? Yo creo porque un poco, ¿no? El tema de desechar, de todo más rápido, fast, pum, ¿no? Sí, a veces, sobre todo también percepción de calidades, ¿no? En coches modernos hay algunos que siguen manteniendo unos estándares buenos y otros que han bajado bastante, ¿no? Y tú lo notas y dices, ostras, ¿cómo puede ser que costando lo que cuestan te encuentres con detalles que dices, esto antes no pasaba? O este material era un feeling más firme. Está claro. Y cuéntame un poquito más el tema de tu experiencia en el sector del motor. ¿Cómo te ha sorprendido? ¿Te ha sorprendido? ¿Cómo ves? Dices, ostras, esto, por ejemplo, ¿sabes? ¿Tú estás contento? ¿No? Como periodista, ¿crees que podríamos estar haciendo otras cosas? ¿Cuál es tu opinión crítica sobre todo esto? ¿A nivel de automoción en general? Sí. No sé, aquí hay muchos factores que influyen a la hora de la situación tal y como está, ¿no? Por lo que decíamos antes del tema político, tema de restricciones medioambientales, de tema de... Incluso las grandes corporaciones también supongo que tienen su visión de negocio, ¿no? A veces nos quedamos en lo de la pegatina eco. Quizá va más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora construir un coche con motor térmico tiene unos costes a nivel de producción, a nivel de plantilla, a nivel de componentes, ¿no? Que a la hora de construir un coche eléctrico caen en picado, porque necesitas 1/3 o menos de la plantilla y necesitas muchísimas menos piezas para hacer un coche que luego acabas vendiendo al mismo precio o incluso más caro. Y luego marcas que han terminado viendo que teniendo que vender muchísimo volumen para un margen muy bajo, cuando otras marcas del mismo grupo, con un volumen bajísimo, venden a unos precios desorbitados por el lujo. ¿Ejemplos? Bueno,
Al final es como el tema de los relojes. Por Ya. ejemplo, dentro de un grupo, podría ser, por ejemplo, el grupo Volkswagen, ¿no? O sea, el ejemplo del primer Touareg y el primer Cayenne, que es un coche que habíamos visto todos por la calle a patadas, ¿no? O con el pelotazo de inmobiliario que hubo aquí, ¿no? Que parecía que regalaban los Cayenne. Pues esos coches, si un Touareg costaba 50, el mismo coche, pero en Cayenne, en Porsche, estaban vendiéndolo, qué sé, 50, 80 y pico o algo así. El mismo coche. Entonces, el margen de beneficio, el Cayenne de aquella primera generación, fue el coche con la mayor rentabilidad por unidad de la historia del automóvil. Y ahora, esa fórmula, muchas marcas la han aplicado pues, a las marcas de gran lujo. Y antes, no sé, un Bentley Continental GT era un coche que, no sé, 180, ya era un precio que decías, ostras, 200.000 euros. Tal. Ahora un Continental GT configurado bien y con el motor W12 que todavía está en producción y todo, te vas a 440 o algo así. O sea, es más del doble de lo que costaba antes. Un BMW M2 era un coche que cuando salió el primer M2 hace no llega a 10 años costaba 60.000 euros. El nuevo son 90, 92 o algo así. Ya. Es el mismo concepto de coche. Entonces, al final las marcas están aplicando ese bonus y prefieren vender menos, ganar más margen. Y con el tema, yo, a nivel personal, lo que veo es que parece como si a la hora de hacer esa transición al eléctrico no solo es un tema ecológico, es un tema de maximizar beneficios, pero al final las plantas con tantos empleados lo que hacen es recortar empleados, recortar proveedores que se acaban llevando parte del pastel y así ellos terminan ganando mucho más por unidad. Y cuando ya llegue lo de la venta directa por internet, que ahí sufrirá todo el tema, lo que es distribución a nivel de concesionarios y demás, todavía van a acaparar más parte del pastel, ¿no? Entonces es un poco, no sé, es una situación un poco rara, ¿no? Lo que veo yo ahora a nivel de la película así desde fuera, ¿no? Si te pones desde fuera a la vez, es como un poco... Por suerte siguen sacando coches chulos que emocionan, Lamborghini sigue sacando V12, que esto es un festival, que dure todo lo que pueda, ¿no? Pero, no sé, ves el caso de un GT3 de los de ahora, ¿no? Que es un coche que el motor rinde perfecto, vas modo normal, aquello suave y gastas 8 litros, que dices, ostras, no está gastando nada por un supercoche. Transmite sensaciones, ves que funciona, el cambio es de carreras. Dices, pudiendo hacer estas cosas como hacen ahora, ¿en serio se lo van a cargar? O sea, van a cargarse eso porque al final el cliente que le gusta ese tipo de coche no va a disfrutar con un eléctrico. Por muy rápido que acelere el 0 a 100, las sensaciones al final se pierden. O sea, a mí me encantan los Casio, los relojes así digitales, está muy bien. Pero también me gustan mucho los mecánicos. Entonces, porque saliese el Casio, no se cargaron a Rolex, ni a Patek Philippe, ni a Jacques Lecoq. Siguen existiendo esos relojes de precisión, que son mecánicos, de cuerda. Entonces, ¿por qué no puede pasar algo así con el automóvil, ¿no? El automóvil llegará a ser un punto quizá de un bien preciado de lujo, ¿no? Quizá a nivel de largo plazo. Eso decían de los gasolinas. Que al final quizá puedan llegar a seguir existiendo, pero con una fórmula que el resto de mortales no podremos disfrutar. Y es una lástima, porque, no sé, poderte comprar un V8 de segunda mano a un precio interesante, que es un coche que te transmite, que es divertido, que disfrutas. Vale, gasta mucho. ¿Y qué? Si lo usas poco, o sea, vas a contaminar menos que yendo todos los días con un diésel o no sé. Al final, no sé, es como... La sensación que tengo ahora es como extraña y de vivir todo lo que puedas el momento, porque nunca sabes cuándo van a acabar cortando el grifo ni del petróleo ni de producción de motores así chulos que siguen siendo obras de ingeniería. Porque al final un coche eléctrico con estos motores que son con un motor de lavadora con las pilas muy grandes, sí, es muy fácil de hacer y no tiene esa complejidad del bloque motor ahí con todas sus válvulas, con sus pistones, con su árbol de levas. Todo aquello es como lo que decíamos de un reloj mecánico, ¿no? Algo más que una joya, ¿no? O sea, sigue siendo un producto para ir de A a B, pero te transmite más sensaciones, el sonido, todo. Es una experiencia. Que yo con el eléctrico he conducido un Taycan que es espectacular, un Turbo S. Con Teslas nunca había tenido esa sensación de que el coche va tan bien de chasis, que encima empuja como un animal. Es una barbaridad. Pero es Ayer lo probé en el Gran Turismo. Estaba haciendo una prueba y, tío, cogí el coche y dije, joder, ¿cómo corre esto? Yo di una vuelta por Mallorca, por carreteras de estas secundarias y luego también la parte de autopista. Y era o sea, estuve 2 días con dolor de cabeza de lo que aceleraba aquello. Es que yo flipé. No. Y mira que es un videojuego, pero sí, te lo juro que
Ayer le dije, o sea, a veces que lo probé, dije, hostia, a ver, y dije, joder, ¿cómo corre esto? No, la realidad es, o sea, y un Turbo S, por ejemplo, un 911 Turbo S de los de ahora es una nave espacial. Ellos dicen 650 caballos, pero la sensación son 800, o sea, corre mucho, o sea, mucho desde que vas ahí pegado y ¡buah! Casi que te agarras al volante y pues sales para atrás, o sea, es una barbaridad. Y luego te subes a un Taycan de estos y va más. Y es como puede ser, o sea, si aquello ya es la hostia, y aquello va un punto más. Y encima que gira bien, frena bien. Merece la pena poner los cerámicos, porque con los de acero que llevaba, después de darle mucha cera, al final, no, bueno, se calentaban. Pero aquello, por mucho que tal, sigue siendo como una peli del Charlotte, ¿no? Como Charles Chaplin. Puede ser muy bonita, pero al final es una película muda. No tienes una peli de acción con sus tiros, con sus, ¿sabes? Con sus diálogos. Esa transición, ¿crees que puede ir marcada por la sociedad de hoy en día? ¿Que le da un poco igual esto? Volviendo a estudios que se han hecho, BMW hizo un estudio a clientes y les preguntó qué les parecería que sus coches pasasen de tener tracción trasera a tracción delantera. El 90% de las respuestas era que no sabían si era tracción trasera o delantera. Entonces dices, claro, si a un cliente de BMW, que teóricamente un BMW era un coche pues con trasera para disfrutar conduciendo, tal, la gente ya no tenía ni idea si era delantera o trasera. Por eso hicieron el cambio a delantera y ahora los Serie 1, Serie 2 son la misma plataforma que el Mini, 3 cilindros, transversal, tracción delantera, que van bien. Y, claro que van bien. Pero no es lo mismo. Claro, hombre, y un Serie 1 de los de antes, el primer Serie 1, me acuerdo del 130i, que era el motor del 330i, el 231... Ahí hasta el 2018, creo, ¿no? Sí, no me acuerdo hasta cuándo estuvo. El que era atmosférico eran 265 caballos, que era... No, antes. Sí, eran 2006 a 2010 o algo así. El coche, ostras, iba de bien. Sí, o sea, no era el más rápido, pero las sensaciones de la posición, del sonido del 6 cilindros, la patada, ostras, y iba bien esto del trasera para ser estable, para sentir bien el coche. Los delanteras de ahora, tipo, no sé, León Cupra, todas esas, van genial, son aparatos que son geniales, pero también hay la opción del 4x4 que tienes todavía más, ¿sabes? Más posibilidad de explotarlo. O los minis estos también van bien. Sí, pero no sé, hay coches como, no sé, Mercedes también toda la vida han sido trasera. Y luego te han venido los clase A, clase B, tracción delantera. No sé, al final... Yo creo que al mercado se la pela. No sé si se la pela, sino que hay más gente generalista que nicho. Se la pela, tío. No, que no hay tanto petrolhead como quizá, o sea, al final si tú... Que muevas un mercado entero. O sea, sí. Al final, si el 90% de gente le suda, o sea, no sabe... Tal cual. Es que es eso, ¿eh? Pero ojo que sí que hay gente así. Sí, pero no es como antes. Yo creo que antes el mundo del automóvil era, ¡guau! Las carreras. Vamos a ver carreras. El rally de no sé qué, aquí en casa. Era como que había mucha afición al mundo del motor. Y ahora es, bueno, ha habido también a nivel global, y no sé desde qué perspectivas, que se ha demonizado un poco el tema de velocidad. En América no. Ya. Y en Alemania lo dudo. Bueno, en Alemania se siguen teniendo los autobahns sin limitación, se siguen teniendo... Pero no sé... Y los países estos de arriba, tío, Lituania, Ucrania... Yo no sabía que había este nivel ahí de automóvil, ¿eh? Sí. Son unos putos quemados. Sí, pero por ejemplo, luego cuando has dicho arriba, pensad, que no digas los nórdicos, porque los nórdicos limitado a 80 las carreteras. No. O sea, ahí están muy heavy, ¿eh? Ya. Mucho motor sport, ¿eh? Sí, al final... Yo una vez, hace muchos años, una presentación de Audi, y había gente de Audi internacional, ¿no? del cuartel general, y hablando con ellos y tal, y me preguntaron, oye, ¿tú cómo ves esto y tal? Y yo decía, hombre, digo, yo lo que veo es que los niños pequeños están obsesionados con las tablets, con los iPads y demás, y con los juegos y las apps que hay en esos dispositivos. Digo, antes, cuando nosotros éramos pequeños, en los dibujos animados había temas de coches. Los niños jugábamos con juguetes y había coches de juguete y los niños jugábamos con coches. Si queréis que la generación futura siga comprando coches y siga disfrutando de esto más que como una ave, sino como una experiencia, tenéis que estar haciendo videojuegos, tenéis que estar haciendo apps y historias para los niños se obsesionan con los coches. Mira el ejemplo de los Lego. Los Lego son unos juegos
que la gente, bueno, se quedó como ahí, como, bueno, quedó como en stand-by. Hicieron series de dibujos gratuitas en los iPads, hicieron aplicaciones, hicieron películas en el cine y hemos pagado taquilla de cine para llevar a los niños a ver estas películas. ¿Y qué han hecho? Luego querer comprar Legos. Pero primero les han entrado los niños con los juegos, con los dibujos animados, con YouTube. Entonces, parece como que en Estados Unidos siguen atacando ahí, a los niños les siguen poniendo coches en las películas, siguen poniendo el factor de es que es eso, que no es solo un medio de transporte, o sea, es algo que puede transmitirte sensaciones y disfrutar. Hay gente que se gasta fortunas en cuadros, que sí que es una pasada el arte a nivel pictórico, pero te miras el cuadro colgado a la pared y ya está. Hay gente que en cambio se gasta 50 millones de euros en un solo coche. Y ese coche, además de poderlo observar y tocar, puedes conducirlo y te puede dar toda una experiencia bestial. Un feedback. La pregunta que me queda es, ¿cómo cojones motivamos a la peña a que vuelvan a esto, tío? ¿Qué hacemos? Vamos. No sé, yo por ejemplo, a nivel de los vídeos, intento siempre eso, ¿no? Que demostrar que no solo es un medio de transporte y punto. Yo recuerdo una vez un mensaje que llegó a la redacción hace tiempo, no sé si era por YouTube o no sé dónde llegó el mensaje, que era un particular que decía que el tío solo iba con transporte público, veía el automóvil como algo que, bueno, tal, pero a raíz de ver los vídeos, dijo, ostras, pues a lo mejor puedo disfrutar con esa experiencia que decís que se transmite a nivel de conducir, ¿no? Y acabó sacándose el carnet y comprándose un coche. Y esto es la hostia, porque es una conversión de alguien que ni se lo planteaba. Entonces, la idea es que con este tipo de contenido y con esas experiencias, tratar de que la gente le termine entrando el gusanillo y decir, ostras, es que no es solo un coche y más, no solo son 1,5 toneladas de hierro aquí detrás. ¿no? Es una herramienta. Es una experiencia, ¿no? Sí, pues además que es una herramienta de precisión que te permite ir al momento que necesitas al sitio que quieres, que eso pocos medios de transporte te permiten, ¿no? Pero además, en ese trayecto, ostras, o sea, si es descapotable, ir abierto ahí, escuchando. Yo descapotable, o sea, hueles cuando hay bosques de eucalipto, escuchas a los pajaritos, aunque vayas con un aparato y alegre y tal, se escuchan los pajaritos con un descapotable. Ostras, todo esto, o sea, ¿por qué se lo pierde la gente? Yo no lo entiendo. O sea, no... Yo tampoco. Sí, la verdad es que el coche no deja de ser un ente que te puede proporcionar un huevo de sensaciones normales, tranquilas, deportivas, adrenalina, libertad. Sí, sí. Hay muchas... El 4x4. 4x4. Es una pasada, puedes llegar a rincones... Es increíble, o sea, por el aspecto de libertad, pero por el aspecto también de esa vivencia, que al final terminas disfrutando. Sí. Bueno, chavales, ya sabéis, tíos, compraros un coche y disfrutar. Es lo suyo. Y el que se compre un eléctrico, lo matamos, ya está. No, matarlo tampoco hace falta, ¿no? Pero bueno, que no se lo va a pasar tan bien, eso ya lo sabe. Eso sí, escuchar pajaritos lo vas a escuchar seguro. Bueno, chavales, pues nada, muchas gracias por venir. Miraros los vídeos porque realmente le pone mucho empeño, os lo digo yo que he estado 2 veces en la grabación, en el set este. Y realmente, bueno, pues se aprende mucho viendo también a otros profesionales currando de esto. Seguiremos buscando supercars más especiales, gente que vemos que últimamente os molan más este tipo de contenidos, más tal. Sí, ha habido una evolución también dentro de supercars, muy chula. Y nada, oye, muchísimas gracias por venir. Nada. Y a ver cuando vemos este bicho derrapar un poco. Que yo sé que te mola, ¿eh? No, yo derrapo sobre nieve, eso pues sí. Está. Sí, sobre nieve con la rueda de invierno lo paso muy bien. Gracias a vosotros por la invitación y ha estado muy divertido charlar de coches, que es lo que nos gusta al final. Sí. Bueno, gracias chicos, que vaya muy bien. Chao.